Bendiciones, mis amados, en esta preciosa tarde. Amén. Queremos saludarle, le enviamos un cordial saludo desde nuestro aposento. Amén. Y también pues le enviamos un saludo a nuestro hermano Jaime y Tatiana y decirle que los extrañamos. Amén. Extrañamos que estén aquí con nosotros para poder compartir el Evangelio. Amén. El día de hoy tenemos un tema muy bonito. Todos los temas son bonitos porque la base es la palabra de Dios. Amén, amén. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes vasijas de honra. Amén. Y para ello vamos a ir a Jeremías 18 del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mira qué interesante cómo Dios compara al pueblo con el barro, ¿no? Estábamos leyendo, estábamos estudiando el proceso del barro, que dice que nosotros vemos las vasijas, vemos los jarrones y decimos qué lindo, qué bonito, porque hay unos que están hasta con pinturas y todo muy bonitos decorados, pero nosotros vemos la obra terminada. Amén. Y la elogiamos por muchas cosas, pero el proceso del barro es muy interesante. Dice que el barro se consigue en diferentes lugares, lo puedes conseguir a veces en las montañas, amén, en los campos, en las orillas de los ríos y en algunos otros lugares lo puedes conseguir. Entonces mira el proceso que lleva el barro. Y luego dice que se pone a secar el barro, luego se cuela para toda la basura gruesa que quede ahí, luego se vuelve a remojar para comenzar a trabajarlo, sacar toda la basurilla, sacar piedrecita y a modo de dejar una pasta homogénea, una pasta que se pueda manejar. Entonces Jesús lo comparaba de esa manera y a mí me llama la atención porque Jesús compara a las personas, compara al pueblo como ese barro, como ese utensilio que el alfarero puede hacer. Y nos dice nosotros, ¿acaso no puedo yo hacer lo que está haciendo el alfarero? Imagínate lo impresionante que se ve. Yo en realidad, en la realidad nunca he visto un alfarero trabajar en la rueda, pero sí he visto en vídeos porque me gusta, he visto en vídeos y digo, qué bonito, y se ve fácil, pero no es fácil. No es fácil, él está sacando todo aquello jarasca, toda aquella basuría y empieza a moldear el barro, empieza a moldearlo como quien está amasando una harina, amén, a modo de dejarla en un estado perfecto. Y de ahí comienza a darle forma en la rueda, a darle forma y de ahí, si aquella vasija se echa a perder, la vuelve a hacer de nuevo, vuelve a empezar el proceso. Y aparte de eso, después dice que lleva un tiempo de secado al aire libre, un tiempo de secado donde la vasija tiene que secarse al tiempo, como quien dice, a su modo, a su forma. Después va al horno. Amén. Después va al horno. Ese es el proceso que lleva la vasija en sí. Pero ahora, ¿por qué compara Dios? ¿Por qué nos compara Dios a nosotros como ese barro en las manos del alfarero? Bueno, mira, a mí me sorprende y me gusta, ¿no? Cuando dice el número 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Amén. Y aquí nos está enseñando que el alfarero es Dios. Amén. Y nosotros somos ese barro. Fíjate que para hacer un buen barro
para hacer un buen barro, para hacer una vasija, tiene que tener unas pequeñas características. Como tú bien lo decías, que tiene que ser un barro moldeable. Claro. Amén. Tiene que ser un barro que no esté sucio, que no tenga suciedad. Y otras características, tiene que ser uniforme. No puede ser una mitad húmeda y otra mitad seca. Todo tiene que ser igual. Amén. Y también no puede estar ninguna parte dura ni otra parte blanda. Todo tiene que ser, o sea, no puede ser cualquier Tiene que ser escogido. amén. Un barro escogido. Amén. Y fíjate que cuando pasa, tú lo decías que a veces hay que colarlo y todo. Cuando pasa el proceso, cuando el alfarero comienza a hacer el proceso de ¿no? formar la vasija. A vasija, a veces encuentra pequeñas piedrecillas. Él tiene que parar todo. Claro. Y sacarlo y volver a empezar. Y aquí nos está enseñando, si vemos la palabra de Dios desde Génesis, cuando comenzó, cuando formó al hombre del polvo, no necesitó agua, porque dice la palabra que Él es agua de vida. Amén. Y aquí el alfarero necesitaba agua. Imagínate tú, porque qué mejor alfarero que es Cristo Jesús. Y mira, y fíjate una cosa, que tú has visto, a lo mejor, yo no he visto un alfarero haciendo una vasija. Yo sí lo he visto en vídeo. En vídeo sí, pero tú sabes bien que ellos tienen su sitio para hacer. Claro. Ellos no lo hacen en la calle. No. Tienen su taller. Eso también nos está enseñando que muchas veces, no sé si tú algún momento habrás escuchado, yo me voy de esta congregación. Yo me voy de aquí. Porque no me siento incómoda. Porque eso sucede también en las manos del alfarero. Muchas veces nosotros nos vamos de esa congregación porque me han visto mal, porque el pastor no me ha saludado. ¿Qué quiere decir? Que es culpa, si hay una piedrilla en el barro, ¿es culpa del alfarero o es culpa del barro? El del alfarero no puede ser culpa. La culpa es del barro. Y muchas veces nosotros echamos la culpa a Dios. Muchas veces nosotros decimos, me voy de esta congregación, me voy de esta iglesia porque no me han venido a visitar, no me han venido a saludar. Pero quiero decirte algo, que aquí el Señor nos está moldeando. Nos está moldeando para hacer esas vasijas. Amén. Nosotros no le podemos decir al alfarero, yo quiero hacer tal cosa. A mí hazme mejor esto o hazme lo otro. No. Claro, Él hace como Él quiere y porque Él ya lo ha visto formado. Claro. Él ya lo ha visto acabado. Él ya ha visto la obra acabada. Amén. Pero todo esto es un proceso. Amén. Todo tiene un proceso. El proceso para escoger el buen barro. El proceso para comenzar a humedecer el barro. El proceso para poner sus manos a la obra. Que nosotros somos ese barro en sus manos. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos ese barro que es sacado de los ríos o de los campos, y muchas veces venimos duros. Muchas veces con la palabra poco a poco hemos sido ablandados. Entonces, y Dios comienza el proceso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hay barros que no se dejan moldear. Muchas veces hay barros, podemos poner una comparación de un trozo de barro y de una vasija terminada. Y muchas veces el barro quiere ser como esa vasija y dice, pero yo quiero ser como esa vasija. Pero ¿por qué yo estoy así y esa vasija está tan bonita? ¿Por qué yo soy así y esa vasija le están echando aceite? Esa vasija le están echando agua, o esa vasija le están echando vino, y yo no estoy sirviendo para nada. Porque no se ha dejado tratar. No se ha dejado tratar por el alfarero. Necesitamos dejarnos tratar por el alfarero. Necesitamos dejarnos moldear. Amén. ¿Y sabes qué? El proceso duele. Duele. El proceso duele porque cada piedrita que te van sacando
duele. Duele. Cada basurita que te van sacando duele. Cada cosa que Dios te va sacando de tu vida que a Él no le agrada, duele. Y eso es importante. Es importante si lo vamos a ver en este ámbito literal. Vemos que es importante porque es el Señor que está obrando. Y dirá, no me gusta esto de Juan Carlos, Claro. su carácter. Claro. Voy a quitarle el carácter, ese mal enojo, ese ego, se lo voy a quitar. Claro, y sabes que ahorita se me viene algo a la mente, que muchas veces, cuando estamos en el fuego o cuando estamos en el desierto, que estamos siendo tratados, Amén. porque Moisés fue tratado en el desierto. Entonces, muchas veces cuando estamos en el desierto, la soledad, el sol, el calor de la temperatura y todo eso nos afecta y decimos, Señor, pero me he dejado solo, pero es que yo estoy sufriendo acá, yo prefiero mejor estar allá donde antes estaba que no estaba sufriendo. Entonces, no queremos pasar ese proceso. Entonces comenzamos a murmurar, comenzamos a renegar y muchas veces nos salimos yendo de la iglesia, muchas veces nos salimos yendo y decimos, no quiero nada con Dios. Mira, yo he escuchado personas y me da pesar porque digo yo, escucha, ¿cómo vas a decir no quiero saber nada de Dios? Si por Él estás respirando. Amén. Si por Él tienes salud, Amén. si por Él tienes trabajo, si por Él tienes una familia, si por Él tienes un hogar. Dios no necesita pero ni pispilear para que todo acabe. No, por la gracia de Dios estás respirando. Amén, amén, amén. Entonces, muchas veces, no, es que Dios esto, es que Dios lo otro, pero en realidad que necesitamos pasar el proceso, necesitamos pasar el proceso del barro para hacer esa vasija terminada, esa vasija que sea de honra. Es que nosotros nos vemos en lo terrenal, nosotros nos vemos ahora, pero el Señor ya nos ve acabado. Y cuando digo que ya el Señor nos ve acabado, es que nos ve acabado. No, nosotros solamente nos llega nuestra mirada hasta donde alcanza, pero el Señor lo lleva más allá todavía. Y nosotros no podemos ver nuestro futuro, pero el Señor ya nos ve acabado. Y para poder llegar allá, para poder estar allá, el Señor tiene que comenzar a moldearte. Y muchas veces el Señor está haciendo una pequeña vasija o algo y rompe porque encuentra una basura, porque encuentra una piedrita, porque encuentra algo y vuelve a parar la mano, vuelve a parar todo y te vuelve, quita eso que te va a doler, que es tu proceso, claro. Y quita eso, te va a doler, y te vuelve a empezar. Claro. Muchas veces la vasija, cuando ya está acabado, no pasa el fuego todavía porque eso es otro proceso. Tú decías que a veces lo cogen y lo ponen en un sitio a su temperatura. A secar a temperatura ambiente. Eso es otro proceso. Y muchas veces ahí pasa un proceso y a veces se rompen, se rajan. Y lo vuelven otra vez. Y eso no quiere decir que esa vasija no vale. Esa vasija la vuelven a coger y la vuelven a utilizar. Y vuelve a armarse otra vez. Claro, y se vuelve a armar. Y si vemos el proceso del fuego, ese es otro proceso también. Pero eso no quiere decir que tú no sirves para esto porque te has roto, se ha rajado la vasija, no. La vuelven a utilizar. Y eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo bonito? Que si la vasija se vuelve a romper, solo necesita que la vasija tenga disposición. Amén. Solo se necesita que la vasija diga, Señor, yo estoy dispuesto a que me vuelvas a armar de nuevo. Yo estoy dispuesto a que vuelvas a transformarme de nuevo. Yo estoy dispuesto, no importa, ¿sabes qué? Vuelve a hacerme de nuevo. Si lo que me he convertido no te parece, hazme de nuevo, Señor. Porque estaba leyendo, me viene a la mente cuando Jesús dice, instrumento útil me es este, cuando hablaba de Pablo. Y Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces imagínate, era ese barro duro, ese barro áspero, porque andaba persiguiendo a la iglesia para matarla. Y Dios viene, toma ese barro en sus manos y lo comienza a moldear de una manera que Dios, imagínate, él era un perseguidor de la iglesia y Dios ya lo veía
como instrumento escogido. Amén, útil. gloria a Dios. O sea, así nos ve Dios a nosotros. Tal vez nosotros decimos que yo no sirvo para nada, es que yo no sé ni hablar, es que yo no sé ni leer, es que yo no sé. Es que no vayamos tan lejos. Si nosotros vemos en nuestro pasado, en ningún momento íbamos a decir nosotros que íbamos a estar aquí compartiendo la palabra o hablando del Señor, o íbamos a hacer unos devocionales, o íbamos a hacer algo, o a compartir en una iglesia la palabra de Dios. No, en ningún momento se nos había pasado eso por la cabeza. Por lo menos a mí no. Pasar el otro charco de agua y venir aquí a hacer esto, no, en ningún momento. Pero ya el Señor ya nos tenía todo Amén. esto. Y para llegar a este punto es porque se ha pasado un proceso. Y para llegar al otro punto donde el Señor ya nos tiene acabado, seguiremos pasando procesos. Amén, amén. Y mira lo que dice en el 6, dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, Amén. dice Dios. Entonces, como barro en sus manos. Qué importante de que nosotros nos dejemos moldear como ese barro en las manos del alfarero. Amén. Que muchas veces tenemos que pasar ese proceso de selección, y gracias a Dios porque hemos sido seleccionados. Dice que hemos sido escogidos. Amén. Pero necesitamos pasar el proceso del barro. Necesitamos pasar ese colador que nos quita las impurezas. Necesitamos ser remojados con la palabra de Dios. Amén. Aparte de eso, necesitamos que comience el alfarero a amasarnos, que comience el alfarero a poner a formar como esa pasta del barro. Amén. Y así nosotros seremos ese barro. Nosotros seremos ese barro en las manos del alfarero, manejable. El alfarero va a comenzar a manejarnos, va a comenzar a moldearnos y va a doler. Eso va a doler. Todo eso es parte del proceso. Y después, cuando comience a formar esa vasija, también va a doler. También va a doler. Muchas veces nos vamos a gritar y el alfarero va a venir y nos va a hacer de nuevo. Pero es necesario dejarnos moldear. Amén, amén. Es necesario, iglesia, es necesario, mi hermano. Es necesario que nos dejemos moldear. Es necesario que pasemos ese proceso, que pasemos el proceso del secado. Porque después la vasija se deja secar al aire libre antes de meterla al horno. Es un proceso y todos esos procesos duelen. No nos saltemos ningún proceso. Amén. Para hacer esa vasija de honra que Dios quiere, para hacer esa vasija de bendición. Porque solamente así vamos a poder ser usados por Dios. Solamente así vamos a poder ser de bendición para la iglesia, para la comunidad, para nuestra familia. Solamente de esa manera. Dejémonos usar por Dios. Dejémonos ser moldeados. Si estamos pasando por el fuego, solo decirle: Señor, ayúdame. Entonces, iglesia, es necesario cada paso del proceso. Necesitamos dejarnos moldear por el alfarero. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:20. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, para usos vergonzosos. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios en su palabra? Nos quiere decir de que procuremos Amén. cada día ser esos utensilios, esas vasijas de honra, esas Amén. vasijas que sirvan de ejemplo, esas vasijas que sirvan para bendición para otros. Amén, amén, amén. Amén. Que procuremos cada día procuremos cada grieta, pedirle: Señor, cúrame. Señor, límpiame. Señor, transfórmame. Señor, yo quiero ser esa vasija de honra, esa vasija de bendición, esa vasija que sirva para algo honroso en tu obra. Amén. Amén. Queremos dejarles con esto, mis hermanos y mis amigos, de que seamos esas vasijas de honra, que seamos esas vasijas de bendición, esas vasijas que Dios quiere. Déjate moldear, que algo grande Dios tiene para tu vida, y seguro quiere formar esa vasija preciosa que va a ser de mucha bendición para otros. Que Dios te bendiga. Esta casa es tuya, mi
es tuya, Jesús, Jesús.